Bueno, muchachos, vamos a entrar con el último tema que tiene que ver con este curso y es el de las redes combinadas. Aquí vamos a encontrar transistores BJT con transistores de efecto de campo. Entonces, en este circuito nos están pidiendo cuánto vale el voltaje en el drenador, cuánto vale el voltaje en el colector del transistor. Vamos a ver qué es lo que vamos a hacer inicialmente. Inicialmente, vamos a encontrar un divisor de voltaje en el punto de la base. Voltaje en la base, vamos a encontrarlo a través de un divisor de voltaje. Tenemos que verificar que beta RE sea superior a 10 veces 2.4. En beta RE es, vamos a ver, 1.6 por 180, 288. El beta RE 288, que es mayor a 10 veces a 10 R, llamamos este R1, este R2 y es R2, o sea que es mayor a 24, 240. ¿Qué podemos aplicar el método aproximado? Luego que encontremos el voltaje en la base, podemos encontrar cuánto vale la corriente o cuánto vale el voltaje en el emisor, porque aquí tenemos voltaje 0.7. Entonces, conociendo el voltaje en la base más el 0.7, podemos encontrar cuál es el voltaje en el emisor. Conociendo el voltaje en el emisor, podemos encontrar la corriente de emisor. Como todos estos señores están en serie, porque ya sabemos que la corriente por el gate es 0, entonces sería la misma corriente y podríamos encontrar el voltaje en el drenador. Para encontrar el voltaje en el colector es donde vamos a tener el gran problema, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no conocemos el voltaje del drenador surtidor, no conocemos el voltaje colector emisor. Pero entonces nosotros tenemos, ¿cierto?, que conocemos el voltaje en la base y también sabemos que aquí está V sub GS. Y que nosotros podemos encontrar el voltaje V sub GS a través de la ecuación de Shockley. Entonces, ya con el voltaje V sub GS nosotros tiramos una malla así, voltaje en la base, voltaje V sub S, voltaje en el colector y encontramos el voltaje en el colector. Bueno, entonces iniciemos con el voltaje en la base. Voltaje en la base, 16 voltios por 24K sobre 82K más 24. Vamos a ver cuánto da esto en la calculadora. 3.62 voltios. 3,62 voltios. Conociendo el voltaje en la base, te dijimos que podíamos encontrar voltaje en el emisor a través de la ley de voltaje de Kirchhoff. Entonces sería menos más voltaje en la base igual al voltaje base emisor más el voltaje en el emisor. Entonces 3.62 voltios menos 0.7 voltios sería igual al voltaje en el emisor. Esto nos da que el voltaje en el emisor va a ser igual a 2.92 voltios. 2,92 voltios. Conociendo el voltaje en el emisor, entonces tenemos que I de emisor, voltaje en el emisor sobre 1.6K, 2.92 sobre 1.6K. Vamos a hacer esa división. Esto
nos da 1.825 miliamperes. 1,825 miliamperios, vimos que esta I de emisor es igual a la I de colector igual a la I de drenador y es igual a la I de surtidor. Conociendo esto, entonces podemos encontrar cuánto vale V sub D. Y tenemos que, aplicando ley de voltaje de Kirchhoff, 16 voltios es igual a 2.7K por 1.825 miliamperios más V sub D. Entonces nos quedaría que V sub D es igual a 16 voltios menos, vamos a hacer esta multiplicación, menos 4.93 y esto nos daría entonces que el voltaje en el drenador es 11.07 voltios. 11,07 voltios sería el voltaje en el drenador. Entonces, para encontrar el voltaje de su GS, nos valemos de que I sub D, de la ecuación que ya nos habíamos mostrado, I sub D igual a I sub D SS por 1 menos V sub GS sobre V sub P todo al cuadrado. Ya saben que cuando aparezca el I sub D SS estamos hablando de JFET, incluso de los FET de empobrecimiento. Y entonces aquí vamos a hacer la tablita para hacer la gráfica. I sub D, V sub GS. Que cuando V sub GS vale V sub P, o sea, vale menos 6 voltios, I sub D vale 0. Que cuando V sub GS vale 0, I sub D vale I sub DSS, que en este caso sería 12 miliamperios. Cuando vale la tercera parte, menos 3 por 6, 18, 1.8, aquí vale la mitad. Y cuando aquí vale la mitad, que es menos 3 voltios, aquí vale la cuarta parte, que sería 3 miliamperios. 3 miliamperios. Entonces, con esta tablita nosotros vamos a construir la gráfica. Tenemos aquí menos 6, aquí la mitad o menos 3, menos 1,5, menos 4,5, vamos a poner aquí 12, y vamos a colocar 6, y vamos a colocar 9, y vamos a colocar 3. Ahí tenemos un punto y tenemos otro punto. Ahora cuando vale 6, este vale menos 1.8, vamos a suponer que está por aquí cerquita. Cuando vale 3 vale menos 3. Unimos estos puntos y tendríamos la gráfica I sub D contra V sub S. Ahora, como tenemos el valor de I sub D, ¿cierto?
que es 1.825. Aquí tendríamos 1,5. Vamos a suponer que esté por aquí, 1,825. Intersectamos la curva o proyectamos el valor de la corriente para intersectar la curva. Y vamos a suponer que aquí en este punto, menos 3,7 voltios, y este es 1,825 miliamperios. Es decir, que si ustedes tienen un papel milimetrado, las aproximaciones serán más precisas. Bien, entonces como ya tenemos B sub GS, punto Q, tenemos aquí B sub GS igual a menos 3,7 voltios. Entonces, aplicando leyes de voltaje de Kirchhoff a través de esta malla, ¿sí? Este B, ya sabemos que la caída de voltaje en la resistencia es cero porque la corriente es cero. Entonces tendríamos, aplicando leyes de voltaje de Kirchhoff, tenemos que voltaje en la base es igual a B sub GS más B sub C. Despejamos B sub C. Damos B sub C y nos quedaría voltaje en la base menos B sub GS. Voltaje en la base ya dijimos que era 3 puntos de sentido. El voltaje de B sub C es igual a 3,62 menos B sub GS, pero B sub GS es menos 3,7 voltios. Por lo tanto, voltaje en el colector sería 6,713, sería 7,12 voltios. Y con esto encontramos la solución del ejercicio. A ver, muchachos. 6,7 casi siempre da 13, ¿no? Es 7,32 voltios. 6,713, 7,32 voltios. Listo, entonces hagamos un repaso rapidito de qué fue lo que hicimos en el video. Le dijimos que tenemos unas redes combinadas, tenemos un JFET con un transistor BJT. Nos pide el voltaje en el colector, voltaje en el drenador. Dijimos que podemos aplicar un divisor de voltaje siempre y cuando se cumpla la condición que beta RE es mayor a 10 veces R2 y utilizamos el método aproximado. Entonces, haciendo esa verificación, podemos aplicar el método aproximado. Tiramos el divisor de voltaje nos da 3.62. Con este voltaje y con el voltaje base emisor, nosotros podemos encontrar el voltaje en el emisor a través de las leyes de voltaje de Kirchhoff. Voltaje en la base igual a voltaje base emisor más de emisor. Bien. Desarrollamos y nos da 2.92. Con este voltaje y con la resistencia podemos encontrar la corriente del emisor que nos da 1.825 mA. Esa corriente del emisor es la misma que fluye por el colector, es la misma que fluye por el surtidor, porque el colector y el surtidor están unidos, y es la misma que fluye por el drenador. Conociendo la corriente en el drenador, ustedes podemos encontrar el voltaje en el drenador con la
Ley de voltaje de Kirchhoff, 16 voltios menos 2,7 me daría el voltaje en el drenador y nos da 11.07 voltios. El problema está con el voltaje en el colector. Habíamos dicho porque no tenemos el voltaje de colector emisor, no lo conocemos, y tampoco conocemos el voltaje de drenador surtidor del JFET. Entonces nos tenemos que valer ya de la ecuación del transistor de efecto de campo. Entonces nosotros, mirando el circuito, podemos tirar una malla de esta forma: de voltaje más el voltaje que hay en la resistencia más B sub GS más B sub C. El voltaje que hay en la resistencia, sabemos, la resistencia del gate es 0, porque sabemos que la corriente en el gate es 0 en los transistores de efecto de campo. Entonces tendríamos este voltaje más B sub GS más voltaje en el colector. El B sub GS, ¿cómo lo conocemos? A través de la gráfica. Entonces, con los 4 puntos que ya hemos visto para determinar la gráfica, con esta ecuación encontramos estos puntos, graficamos. Entonces, ¿cómo vamos a interceptar la curva característica? Pues ya conozco la corriente y su D o I sub S, ¿cierto? Ya la conozco. ¿Qué me dio? ¿Cuánto me dio? 1.825. Le vengo aquí, ubico 1.825, intersecto la característica y me da 3.7 negativo. Entonces, con esos 3.7 y aplicando ley de voltaje de Kirchhoff, voltaje en la base, le dimos que el voltaje de la resistencia del gate vale 0, más B sub C, despejamos y nos da 3.72 voltios. Bueno, muchachos, espero que les haya quedado claro. Vamos a ver si conseguimos otro ejercicio para montárselo. Gracias.